Dios les bendiga en esta hora, es el deseo de mi corazón, creyendo por fe que todos estamos siendo bendecidos por Dios, porque dice su palabra que Él bendice y guarda a sus hijos. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Y dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: no basta con decir Señor, Señor. Mi objetivo en esta enseñanza es que esto pueda servirnos a todos de ayuda en nuestra vida espiritual, y cada día podamos seguir creciendo aún más espiritualmente y estemos preparados para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos encontramos una verdad que debería alentarnos a todos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino solamente vamos a entrar al reino de los cielos aquellos que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. A veces las personas por ahí dicen que todos somos cristianos, que todos somos hijos de Dios, que todos somos creyentes. Le preguntamos a las personas si creen en Dios y te dice que sí, pero cuando le preguntas en dónde lo tienen, a veces no saben responderte dónde es que tienen a Dios. Y todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hechos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios aquellos que le aceptamos, que hemos creído en Él, que hemos confesado su nombre y lo hemos hecho Señor nuestro, Señor de nuestra vida. Hay una diferencia en que fuimos creados por Dios y ser hechos hijos de Dios. Solo somos hijos de Dios aquellos que hacemos la voluntad del Padre, como lo dice allí en las Sagradas Escrituras. La voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos son los creyentes que hablan en el nombre de Dios, pero sus obras son malas y así viven una completa mentira, queriendo conducir a otros a Cristo y ofreciendo el camino de salvación cuando ellos mismos se encuentran perdidos. Hay muchos cristianos que le hablan palabra de Cristo, que profesan ser cristianos, que predican el evangelio, cuando ellos mismos están perdidos, cuando ellos no están haciendo la voluntad de Dios. Y sí, puede ser que a través de ellos se salven muchas personas, pero estas personas solamente van a ser un puente para que otros puedan llegar hacia Jesucristo. Pero cuando pasen, el puente se va a levantar y entonces ellos no van a llegar al final del camino. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre, sino estaban actuando según la voluntad de ellos y no la de Dios. ¿Qué significa llamarle Señor, Señor? Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pero al decirlo debemos aceptar lo que esto implica. Que Jesús es soberano, el gobernador, el maestro y guía de nuestra vida. Tenemos que reconocer a Jesús en nuestra vida como todas estas cosas, porque eso es lo que Él implica en nuestra vida desde el momento que decidimos aceptarle y recibirle en nuestro corazón. Él no acepta lo que la palabra implica. No debe decir. El que no acepta lo que la palabra implica no debe decir Señor, Señor. Decimos Señor, Señor cuando cantamos,
cuando oramos y en toda profesión de ser sus discípulos. Decimos Señor, Señor al llamarnos cristianos y miembros de la Iglesia de Cristo. La profesión es hermosa, pero se requiere mucho más que profesión. Nos conviene meditar sobre lo que esto significa para nuestras vidas. Nos conviene meditar lo que significa Jesús en nuestra vida, en tu vida. Eso es lo que nos conviene meditar. No requiere tanta profesión, sino lo que tenemos que hacer es lo que requiere hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto implica que debe haber conocimiento, debemos de tener conocimiento. Primeramente debemos aprender de Él. Mateo 11, 29, 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto implica la obediencia. No basta con oír la palabra, no basta con decir Señor, Señor, orando o profesando fe en Cristo. No basta con predicarla, no basta con hablarla. Tenemos que obedecerla, tenemos que seguirla así como nos dice la palabra, en obediencia, en prudencia. Es lo que el Señor requiere de nosotros, sus hijos, para que podamos alcanzar la salvación y podamos llamarle Señor, Señor, porque verdaderamente estamos haciendo lo correcto y por lo tanto podemos llamarle de esa manera. La obediencia no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas del Sermón del Monte. Este sermón no es, como dicen algunos, una especie de constitución de la religión de Cristo, pero sí contiene enseñanzas básicas que deben gobernar nuestro corazón y nuestra conducta. Tenemos que ser personas obedientes a la palabra del Señor, y si predicamos la palabra y enseñamos la palabra, pues que sea de corazón y que sea sinceramente, y que no haya nada oculto en nosotros al hombre, porque a Dios nada le podemos ocultar, porque Él conoce todo de nosotros, sabe lo que está bien y lo que está mal, aunque tratemos de esconderlo a las personas, pero de Dios no podemos escondernos. En Dios está todo en claridad, está todo abierto, está todo delante de sus ojos, porque Él lo ve todo, porque Él es omnisciente, todopoderoso, inmutable, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como vemos, estos profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros en el supuesto nombre del Señor. Y cualquiera pudo haber pensado que estos eran servidores de Dios, pero no eran así. La realización de estas señales no determina que alguien realmente sea un servidor de Dios, y esto lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia. Muchas personas, dice la palabra del Señor, que vendrán vestidos de oveja, que vendrán y engañarán aún a los escogidos y predicarán la palabra, sanarán los enfermos, echarán fuera demonios, profetizarán, pero esas cosas no las harán en el nombre de Dios. No las harán en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no vienen de parte de Dios, pero ellos van a venir con esas cosas y con esas señales para que el mundo que los vea, para que las personas que los vean puedan creer verdaderamente en ellos y puedan hasta llegar a convencerse de lo que están haciendo, porque van a ver que es real. Pero hay muchos que hacen milagros y no son hijos de Dios y no vienen de parte de Dios. Dice la palabra que en Egipto, los magos de Egipto que imitaron el milagro de la transformación de la vara de Moisés en serpiente,
tenemos este ejemplo de estos magos que imitaron e hicieron lo mismo que hizo Moisés con la vara. Convirtieron también el agua en sangre y lograron imitar la plaga de las ranas. Vemos el caso del profeta Balaán, el cual tenía visiones de Dios, pero se vendió por codicia. Y finalmente podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo el falso profeta realizará señales para que la gente crea en el anticristo. Tienen que realizar señales y milagros para que la gente pueda creer en el anticristo, pensando que vienen de parte de Dios. Y dice que aún engañará a muchos de los escogidos. Por eso hay que estar firme y preparado espiritualmente para que cuando llegue ese momento no nos puedan engañar y así no caigamos en la trampa del enemigo. Por tanto, no son los dones en sí los que definen a un servidor de Dios, sino más bien sus frutos. La realización de todas estas señales y la labor de la predicación deben ir acompañadas de dos frutos que reflejen la vida transformada del ministro. Sus enseñanzas y sus obras deben estar en completa armonía con los principios bíblicos. Cuando llegue aquel momento, Jesús les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así les va a decir Dios a todas aquellas personas que hicieron lo que no era correcto. Y aunque hayan engañado a muchos, a Dios no lo pudieron engañar. Y cuando ese día llegue, que traten de entrar, pues entonces el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ellos podrán decir: pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, predicamos el evangelio, se salvaron las personas, hicimos tantas cosas en tu nombre. Pero el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque lo que hacían no venía de Dios. Hacer algo en el nombre de Jesús significa hacerlo por su autoridad. Y es imposible obrar por la autoridad de Jesús sin obrar conforme a sus enseñanzas. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Obsérvese que Jesús dice que algunos no aprobados por Dios harán grandes señales y prodigios. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Pablo habla de señales y prodigios mentirosos. Tristemente, la condenación está reservada para estos falsos ministros, los cuales, a través de sus falsas enseñanzas y milagros o señales que le acompañan, engañan a muchos, arrastrándolos juntos a ellos al mismo infierno. Por eso, debemos de estar preparados espiritualmente y bíblicamente para poder conocer este tipo de señales cuando lleguen a nuestras vidas. Poder identificar si son de parte de Dios o si son de parte del anticristo. Por eso debemos de estar preparados. Como dice Pablo en su segunda epístola, estos son fuentes sin aguas, las cuales, ofreciendo el agua de vida, solo ofrecen veneno a todos aquellos que pretenden beber de ella. Por un lado, los predicadores del evangelio deben asegurarse de estar predicando la verdad de Dios, ya que de lo contrario se encontrarán dirigiendo a un grupo de inductos a ellos mismos al infierno. Así lo declara Pablo a Timoteo. Debemos de estar preparados, tanto fuera como dentro de la iglesia. Cuando venga alguien y se pare enfrente y predique algo, debemos de asegurarnos si lo que está hablando está bien, si lo que está hablando es bíblico o no es bíblico. Tenemos que saber identificar
estas cosas como hijos de Dios, para que estos falsos profetas, estos falsos pastores, no nos arrastren a una condenación juntamente con ellos al infierno. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. La clave es en conocer la Biblia, ya que sólo así entenderemos y discerniremos adecuadamente para poder descubrir las falsas doctrinas. Todo lo que se nos enseñe debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios, con el fin de no ser engañado por nadie. Por eso debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras. Debemos de estar preparados bíblicamente para que estas cosas no nos pasen y no nos puedan engañar. Entonces les declararé: nunca os conocí. Qué gran sorpresa para muchos. Desde luego, millones se sorprenderán porque ni siquiera creen que habrá juicio final o que existe un infierno. Aún profetizaban echando fuera demonios e hicieron milagros. Tal vez estos serán más sorprendidos que nadie. Lucas 13:26 nos dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. La palabra declarar es la palabra usada en Mateo 10:32. Si no le confesamos haciendo su voluntad, Él declarará que no nos conoce. Nunca os conocí. La palabra conocer significa aprobar. Primera de Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Gálatas 4:9. Siendo conocidos de Dios. Segunda de Timoteo 2:19. Conoce al Señor a los que son suyos. Dice que Dios conoce a los que son suyos. Él conoce a sus hijos. Él nos conoce porque somos creación de Él. Y Él sabe lo que verdaderamente está en nuestro corazón. No basta con simplemente decir Señor, Señor. No basta con simplemente orar a Dios. Tenemos que venir al Señor con manos limpias y corazón puro. Salmos 24:3-4. Cristo será el juez. Este texto nos hace ver claramente que nuestro Señor Jesucristo será el juez en aquel día. Y muchos se sorprenderán al saber esto, porque dicen que Jesús era solamente un buen hombre o un buen maestro. Muchos viven engañados y morirán engañados, y en esta condición tendrán que comparecer delante del Señor. Nos urge oír el Evangelio puro, aprenderlo y obedecerlo cuanto antes, como nos dice la palabra del Señor. Tenemos que estar listos y preparados para que cuando aquel día llegue podamos nosotros decirle dignamente, con orgullo y con seguridad: Señor, Señor, mi nombre está ahí. Y Él te va a llamar por tu nombre, porque nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Y no quiere decir que porque fueron inscritos, porque fueron sellados, no pueden ser borrados. Si no haces la voluntad del Padre, si no haces la voluntad de Dios, tu nombre puede ser tachado de ese libro. Y en aquel día te puedes llevar una gran sorpresa. Yo te exhorto, te invito a que busques de Dios verdaderamente, a que obedezcas la palabra del Señor, a que escudriñes las Sagradas Escrituras y no dejes que nadie pueda engañarte. No dejes que las falsas doctrinas y que los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos pastores, que a veces no hablan ni de infierno, porque tienen miedo a veces que las personas se vayan de su iglesia y dejen de diezmar y dejen de ofrendar. Tienen miedo a hablar del pecado, tienen miedo a llamar al pecado por su nombre. Pero el pecado es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Gústele a quien le guste y al que no le guste, pues que no le guste. Pero así lo dice la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde en este día, el deseo de mi corazón, esperando que esta corta reflexión
pueda servir de ayuda en tu vida espiritual. Y si aún no conoces al Señor, te exhorto a que busques de Él, te conviertas al Señor, aceptes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, porque estamos en los tiempos del fin. Estamos en los tiempos finales y la venida del Señor está cerca. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano, compartas el video, actives la campanita para que así sepas cuando ponemos nuevos videos. Dios te guarde y te bendiga. Te habló tu hermano Reinier Montano y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios.